Hermanitos, continuando con el libro de Romanos para terminar desde el 29 hasta el 33 con el libro de Romanos. Entonces, les pido de favor que cerremos nuestros ojitos para hacer una oración. Entonces, Señor Padre Celestial, es maravilloso, Señor, que nosotros, tus hijos, nos hayamos reunidos aquí para discernir un poco más de tu palabra, Señor. Para lo cual te pido, Señor Padre Santo, que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos dé la sabiduría, el entendimiento, para captar cada una de las palabras, Señor, o de tu palabra, Señor, puesta en el libro de Romanos, Señor Padre Santo. Porque es maravilloso, Señor, conocer más de ti, unirnos más a ti, Señor. Porque para eso nos llamaste, Señor, para adorarte, para estar siempre contigo y tener fe en ti, porque creemos en ti, Señor Padre Santo. Gracias, mi Dios, por acompañarnos de esta noche aquí, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Gracias te damos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, decíamos que Pablo había planificado viajar para España, pero para esto Pablo tenía que primerito pasar por Roma, porque ¿cómo llegó a Roma si no pasó ¿cómo llegó a España si no pasó por Roma? Entonces, el asunto es de que para esto también Pablo había hecho ¿cómo se llama esto? Una colecta entre los hermanos como dijo, de Acacia y de Macedonia. Esta ofrenda que había recolectado tenía que llevarlo a Jerusalén. Pero bueno, esto digámoslo así como una pequeña introducción. Una de las actividades más comunes del cristiano es orar, ¿cierto? Porque si somos cristianos tenemos que orar. Porque ¿a dónde han visto una persona que sea cristiana y que no ore? No. Porque la oración es importante. La oración es la vida cristiana como la respiración a la vida física. ¿Sí? Un cristiano no puede vivir sin oración y la vida física, no hay vida si no hay respiración, ¿cierto? Sin embargo, el tema de la oración de la Escritura no deja de ser profundamente paradójico. Lo paradójico es una aparente contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué es una contradicción? Porque nosotros hacemos una oración, pero Dios tiene la voluntad, tiene la potestad, ¿cierto?, de otorgarnos o no, porque Él es del Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, dentro de todo esto, vamos a ver el pasaje bíblico. Así Romanos 15, del 30 al 33 nos dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. En este aspecto,
Pablo no es que siendo el apóstol, siendo el seguidor de Jesús, habiendo vivido con Jesús, él no se sentía, como digamos, suficiente. Él necesitaba la ayuda. Por eso es que pedía, ayudéis orando por mí. ¿Sí? Porque él, como vamos a ver más adelante, él sabía, le pongo así un ejemplo. ¿Alguien ha visto las películas del oeste? Donde sale el vaquero y toda esa cuestión. Y hay los carteles de los tipos de estos, de los malos, los más buscados, que dicen, se busca, o vivo o muerto, tanto. Eso era lo que había de Pablo. La cabeza de Pablo tenía precio. ¿Por qué? Porque allá en Jerusalén había, como digamos, los judíos creyentes y los judíos no creyentes. Pero dentro de lo que son los judíos no creyentes, ellos querían es darle el vire a Pablo, en otras palabras, matarle. ¿Sí? Entonces, como es incluso los judíos creyentes también tenían una pequeña discordia ahí con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo les hacía ver que en la vida de Cristo, de Dios, todos los hermanos somos iguales. Aquí no tenemos distinción de clases sociales, de negros, mestizos, cholos, blancos. Todos somos iguales. Pero ellos no comprendían esta cuestión. ¿Sí? Ellos todavía estaban dentro de su estatuto social. Dentro de su estatus social. Entonces, por eso era que los creyentes de allá también no tenían esa buena relación con Pablo. Entonces, bueno, continuamos. En el pasaje 31 dice, para que sea librado de los rebeldes, como les dije antes, de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mis servicios a los santos en Jerusalén sea aceptada. ¿Cierto? Lo fundamental, aceptada. Como les decía antes, el nivel de los creyentes allá no permitía que se mezclen en la sociedad, no comprendían la igualdad de todos los hermanos. Y es por eso que Pablo decía, si llevo la ofrenda, ¿me aceptarán o no me aceptarán? A lo que esté entrando allá, me cogerán y por eso es que pedía que oren por él. ¿Por qué pedía que oren por él? La oración dentro de la vida cristiana, como decíamos antes, es la vida misma. ¿Sí? Un cristiano que no ora no puede llamarse cristiano. Ahora, la oración es una lucha. ¿Contra quién? Contra nosotros mismos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros le hacemos ver a Dios de que como es, nosotros ya no avanzamos como humanos al orar. Y estamos diciendo, Dios, ya no puedo. Y dejamos ahí nuestro orgullo. Dejamos ahí. Entonces de ahí ya le damos la potestad a Dios para que Él comience a llegar más allá de lo que nosotros ya no podemos.
Entonces, más adelante vamos a ver el milagro de la oración que pidió Pablo a los hermanos, porque realmente obró la oración, ¿sí? Entonces, como les decía, él estaba viajando para España, tenía que pasar por Roma, pero tenía que viajar a Jerusalén a dejar la ofrenda, ¿sí? Era un viaje para acá, pero imagínense, tenía que retroceder e irse para acá, más o menos unos 3,000 kilómetros, a ir a dejar solo la ofrenda y a visitar allá en Judea. Y sabiendo que podía llegar hasta ahí y acabar todo. Pero él confiaba en Dios, tenía fe en Dios. Por eso fue para allá. Y llegó allá a Jerusalén, a Judea, y los hermanos de allá le recibieron con gozo y le aceptaron la ofrenda. Pero, asimismo, como es, hubo ¿cómo se llama? Los soldados, no, los judíos igual le quisieron apedrear y todo eso, querer matar, pero allí vino, como se entró ¿cómo se llama? Los soldados romanos y cogieron y le salvaron, ¿sí? No fueron los soldados romanos, pero fueron los soldados que le salvaron. Y de allí él viajó gratis. ¿Se dan cuenta? Que de allí él viajó gratis a Roma. ¿Por qué? Porque él llegó a Roma, pero en calidad de preso. ¿Sí? Él ya no tuvo que caminar. Él cogió, como ya le llevaron preso, fue tranquilito para allá. Y además de eso, fue custodiado. Ya no había peligro de que le maten. He ahí el poder de la oración. Oraron y como es Dios, le otorgó lo que le pedían en oración, porque él pidió solamente, aquí dice, para que con gozo llegue a vosotros por voluntad de Dios, ¿sí? Él decía que ore, para que llegue allá. Él no dijo, como es, oren por mí para que llegue bien sentadito y todo eso. No, él pidió solamente que oren por él para llegar allá, nada más. Y la voluntad de Dios fue de que acogió la oración y le llevó para allá, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenía que llegar allá preso, ¿sí? Y custodiado, sin peligro. Entonces, aquí vemos que la oración es una lucha. Por eso es que nosotros tenemos que orar. ¿Para qué? Para luchar contra el diablo, contra Satanás. Porque el diablo es lo único que teme cuando nosotros hacemos eso. Porque lo demás, a él no le importa. Pero si nosotros oramos, he ahí él teme. ¿Sí? Porque al hacer la oración, ¿qué estamos haciendo? La comunión con nuestro Padre, con Dios. ¿Sí? Entonces, al hacer esta comunión con Dios, el diablo sabe que está perdiendo. Y por eso es que él teme. ¿Sí? Entonces, continuando. Y en el pasaje 33, pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, como título del tema, tenemos la oración y la voluntad de Dios.
¿Sí? La oración, como les decíamos en antes, es aparentemente es paradójico. ¿Por qué? Porque en la oración yo estoy pidiendo a Dios algo, pero la voluntad de Dios es otra cosa. Dios es supremo, ¿sí? Dios sabrá si es que Él me da o no me da lo que le estoy pidiendo en oración. Si ve que es necesario, me concederá. Es lo que le pasó a Pablo. Él pidió, fue concedido. Entonces, aparentemente hay una contradicción, ¿sí? Porque yo puedo orar, decir, ¿sabes qué? Padre Santo, te pido que me des salud. Pero Él me va a decir, pienso, ¿no? Me va a decir, si ya estás viejito, ¿para qué quieres más? No, bueno, es una broma. Entonces el asunto es de que hay que ver cómo, digamos, el enfoque, ¿sí? Yo no puedo pedirle a Dios cosas que son finitas. Nosotros como seres finitos, a veces pedimos cosas que no tienen sentido, ¿sí? Pero la oración tiene que ser puesta para algo que realmente tenga efectos o sea importante en la vida de nosotros, ¿sí? Entonces, la oración, Dios la toma y Él, conforme a su voluntad, la va a otorgar, mas no como nosotros la queramos, sino conforme a su voluntad. ¿Ok? Entonces, ¿debemos orar para que se cumpla la voluntad de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque al orar nosotros estamos glorificándole a Él. ¿Sí? Y entonces Él se glorifica con nuestra oración. Y lo que hizo Pablo, pidió que oren. Entonces, mientras más personas se unan, mayor es la glorificación a Dios. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que nosotros como padres. A veces nuestros hijos nos dicen, papi, ¿sabes qué? Yo qué sé, cómpreme un chicle. Y nosotros, ellos nos están pidiendo, ¿sí? Y nosotros como padres cogemos y les decimos, ten. ¿Y los hijos qué hacen? Gracias, papito, ay, te quiero, te amo mucho. Es lo mismo que Dios recibe. Glorificación. Es lo mismo que, por ejemplo, nosotros recibimos de nuestros hijos, que nos amen, nos quieran, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión ¿cómo se llama? De la oración. Dentro de lo que es esto, vamos a ver en dos aspectos. ¿Qué sentido tiene que oremos? ¿Hace alguna diferencia que yo ore o no? Ahora, ¿qué sentido tiene que oremos? Si al final de cuentas va a ser lo que Dios ha decretado o va a suceder. Es como les decían antes. Nosotros le pedimos y Él sabrá si nos da o no nos da. Él es el Todopoderoso. Por eso es que ayer, ya me acuerdo de ayer en ¿cómo se llama? En un discipulado que estamos haciendo.
decía que la oración es la comunión, que es el vínculo, que nosotros oramos para que Él nos dé. Y la palabra mismo dice, orad y será concedido, y orad siempre, y todas estas cosas. Pero la voluntad de Dios prima en todo. En todo. Es por eso que, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? John Piper explica de esta manera: si Dios predijo que yo muera de una herida de bala, entonces yo no moriré si la bala no es disparada. ¿Sí? Si Dios predijo que yo muera de una herida de bala, así me caiga al segundo piso, no voy a morir. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y es lo que nosotros habíamos aprendido en el estudio ESI. La predestinación. ¿Sí? Dios ya tiene puesto para nosotros, o predestinado para nosotros, la vida. Al final tenemos que cumplir ese propósito. ¿Hecho? Bueno. Entonces, en este punto, Pablo pidió que, o sea, la oración es una batalla que, o sea, tenemos que hacerla siempre para derribar puertas, para en sí, como es abrir nuevas puertas, para remover obstáculos en nuestra vida, para resistir a tremendas presiones y fuerzas. Sí, porque a veces nuestras fuerzas ya no dan más. Entonces, ahí es donde ¿qué? Comenzamos a orar. Yo no sabía nada de esto. Yo antes escuchaba, por ejemplo, que decían, la oración tiene poder. Pero me puse a analizar toda esta cuestión y digo, la oración no tiene poder. La oración es importante, pero el poder lo tiene Dios. Nosotros le hacemos la oración y Él a través de su poder nos otorga o no nos otorga. ¿Sí? Entonces, la oración no tiene, para mí, poder, sino Dios. ¿Sí? Entonces, dice el 31, para llegar, dice, para que sea librado y de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Pablo sabía que le esperaba al ir a Jerusalén. Perdón por la garganta, pero específicamente a Judea habían dos peligros. Uno era los judíos, los no creyentes y los creyentes. En el pasaje 32 dice, para que, dice, con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. ¿Sí? Entonces, como les decía, Pablo llegó allá, pero llegó en calidad de detenido, y asimismo allá nuevamente le quisieron, como es, matar, pero he ahí la oración que pidió. De esto habían, como digamos, ¿cómo diríamos aquí? Los chismes, las cositas de estas donde se reúnen y comienzan, ¿sabe qué? Vamos a matarle ahora a Pablo, ahorita que está aquí, que no sé qué y no sé cuánto. Ya, entonces los rumores. Entonces, en esto se entera el sobrino de Pablo. Escucha todo eso. Y él va y le comenta a Pablo, y Pablo coge y le dice al emperador,
Y el emperador coge y manda nuevamente más soldados a cubrirle. La oración. A cubrirle, le cubren, pero dentro de lo que es esto, el propósito de Dios era coger, llegar a, ¿cómo se llama?, a Roma y dar a conocer el Evangelio al mismo cual, al mismo César. ¿Sí? Gracias, mi amor, qué bestia, la ayuda idónea. Ay, ya. Entonces, dar a conocer al César el Evangelio. Entonces, ahí conoció como digamos, el Evangelio, dio a conocer el Evangelio Pablo allá a César. Y asimismo, lograron hacer todo esto. ¿Por qué? Porque como dice así, por ejemplo, una concordancia importante que la he visto es en Romanos 1:10, que dice, rogad de alguna manera que tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Sí? Rogando, dice que de alguna manera tenga fin por voluntad de Dios. Nuevamente, voluntad de Dios. Todo gira conforme a su voluntad. Como decía ¿cómo se llama? En Mateos 10:29. Dice que ni un pajarito cae al piso si no es por la voluntad de Dios. Imagínense que hay entre 50,000 millones a 430,000 millones de pajaritos. Y tanta cantidad, Él lo sabe. Imagínense que ni un pajarito puede caerse sin que lo sepa, sin que lo permita. ¿Ok? Ahora, ¿hace alguna diferencia en que yo ore o no a Dios? Esto brevemente lo vamos a ver en 5 razones, ¿sí? Para orar. Porque Dios quiere que tengamos comunión con Él. Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Sí? Entonces, la comunión es mediante oración y es lo que Dios quiere con nosotros. Quiere tenernos hijo, padre, unidos, estar en constante conversación, diríamos así. Porque si no estamos con nuestro Padre, no estamos con nadie. Es lo mismo que si yo no estoy en contacto con mi hijo, ¿qué va a ser de mi hijo? ¿Sí? Entonces, por eso es importante la oración. En el segundo punto, para manifestar nuestra dependencia en Dios. ¿Sí? Entonces, la oración es para decir, ¿sabes qué, Padre Santo? Yo dependo de ti, de tu voluntad. ¿Sí? Entonces, es algo hermoso que yo dependa de alguien que lo tiene todo, que tiene todo el poder. Es maravilloso, ¿ya? Vamos con el 3. Porque la oración glorifica a Dios. Así, Juan 14:13. Y todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Hecho? Entonces, todas las oraciones es para glorificarle, para amarle a Dios, ¿sí? Darle ¿cómo se llama? Esa alegría, ese gozo a Dios, ¿sí? Hecho. Vamos con el 4.
Debemos orar para sintonizar nuestra voluntad con Dios. ¿Cómo sintonizar? O sea, nosotros oramos y Él coge nuestra oración y la utiliza para hacer su voluntad. ¿Sí? O sea, yo le pido algo y Él coge eso y hace conforme a su voluntad para darme. ¿Sí? Él no me va a dar como yo quiero, Él sabrá cómo lo hace. Y en qué momento, cuándo, Él lo sabrá. Yo le puedo decir, por decirle, le pongo un ejemplo aunque parezca chistoso. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Padre, quiero un carro, por decirle así, ¿ya? Él va a coger y va a utilizar su voluntad, va a decir, bueno, ten. Y aparentemente me puede dar un carro de juguete. Porque conforme a su voluntad, yo le pedí un carro, no hice especificaciones. ¿Sí? Conforme a su voluntad. ¿Hecho? Vamos. Porque Dios, vamos del 5, porque Dios es soberano y escucha nuestras oraciones y Él ha decretado para el cumplimiento de sus planes soberanos. ¿Sí? Entonces todas nuestras oraciones son escuchadas para, conforme a sus planes, hacer su voluntad. Ahora, en el 33, Pablo dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Esta parte me gusta. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Es una especie de oración. ¿Sí? Porque está diciendo, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí? Porque Dios es paz. No es de esa paz de que no me va a pasar nada, de que como es, yo tengo paz y no voy a sufrir. No. Es una paz de que así vengan momentos difíciles, las voy a resolver con la ayuda de Él, pero con tranquilidad, sin desesperación. Es la paz que Él nos da. ¿Hecho? Dentro de lo que es esto, ¿podemos considerar la oración como opcional? No. La oración debe ser permanente, discúlpenme que les diga así, hasta obligatorio. Yo, por ejemplo, decía antes, siempre cuando recién empecé el estudio, empecé la vida cristiana, les veía que oraban, ¿no? Y decía, ¿para qué oran? Y hasta ahora me pregunto, digo, ¿por qué harán las oraciones tan largas? Si lo que vamos a pedir es concreto, pero le hacen tan largas que a veces hasta sueños, ¿no? No, y la cuestión es de que, o sea, Dios no quiere que nos demos la vuelta, sino que vayamos al punto. Es lo mismo que, por ejemplo, me pongo como un ejemplo, dentro de lo que es el derecho, dentro de lo que son los juicios. El juez no quiere que estén ahí, que no sé cuánto, sino vayan a lo concreto, al punto. Por decirle, ¿por qué se divorcian? No, es que vea, la señora de acá le pegaba, que esto, que... No, al punto, concrete. ¿Sí? Entonces es lo mismo. La oración debe ser directa. ¿Sí? Como quien dice, como generalmente decimos, a la vena. ¿Hecho? Ahora, ¿cuál es el impacto de las oraciones como un arma vital
en la saga continua de la batalla espiritual? La oración es la que le da el toque final, ¿sí? Como en las corridas de toros. Después de ole, 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 viene con la espada y esa es la oración. La oración es el toque final. Discúlpenme los ejemplos, pero es una forma de enfocar, de cambiar todo el aspecto. Ahora, considera que la oración es grupal o individual. Sí, me quedan 2 minutos. Ya. Hay 2 tipos de oración. Ya. La oración individual para pedir algo que nosotros necesitamos. La oración grupal igual, para pedir algo que necesitamos nosotros o necesitamos en grupo. Por decirle, Pablo, él siendo persona de oración, porque él en todo lo que es Romanos pide que oren por él, pide oración. En todo momento está pidiendo oración. ¿Sí? Entonces, regálame 2 minutos. En todo momento, como es, él pide la oración y entonces él ora. Entonces, por ese motivo, debemos orar todos por el bien de la iglesia. Debemos reunirnos y orar por el bien de la iglesia. ¿Sí? Dejarnos como decían, de los rumores y orar. ¿Hecho? Ahora, para tener una comunión, dice, la oración nos sirve para tener una comunión con Dios, tener una paz, una tranquilidad en momentos difíciles, para reflexionar sobre uno mismo, ayudar a fortalecer la fe y confianza en Dios. ¿Sí? La oración es para mantener la fe y la confianza en Dios. Entonces, hermanos, como conclusión diríamos que los cristianos estamos en una lucha espiritual. La misma dice, la única vez que Satanás se preocupa por nosotros es cuando entramos en esta lucha. Ninguna cosa ninguna cosa que hagamos es una gran amenaza para él. Satanás sabe que la verdadera lucha espiritual se libra de rodillas. La oración es el arma que más teme, por lo tanto, en contra la oración que él lanza es mayor al ataque. Es de rodillas como se debe hacer el mayor bien. Y es de rodillas como enfrentamos los mayores ataques. Entonces, hermanos, no me queda más que encaminarles a que oremos siempre, siempre y siempre. Gracias y sin más que oremos y daremos gracias a nuestro Padre por habernos dejado la oración como ejemplo, la oración del Padre Nuestro, la misma que es maravillosa. Y así es que, hermanos, gracias te damos, Señor Padre Santo, por este momento, por haber podido darles a conocer tu palabra, Señor Papito Dios. Gracias también por lo maravilloso que eres. No me queda más que decir que sin ti no somos nada y que siempre nuestro corazón estará contigo, ya que te amamos, creemos en ti, tenemos fe y es lo más grande y maravilloso que nos ha sucedido, Señor, el ser hechos tus hijos. Gracias, Padre amado, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.